Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, vamos a estar buscando en el Evangelio de Lucas. Esto nos va a servir de base para el tema que deseamos compartir en esta hora. Ahí tenemos más o menos un gráfico para que nos ilustre algo que vamos a pasar a explicar con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 16, Lucas 16. Pasaje muy conocido, por cierto, por todos los lectores de la Biblia. Gloria a Dios. Y también tendríamos que agregar que es de carácter controversial para algunas personas que tienen otras ideas a las que vamos a estar compartiendo aquí, pero que si nos están viendo van a ver este video, tienen la libertad obviamente de opinar, comentar o mandarme algún mensaje por el Facebook, porque lo estamos pasando en vivo en el grupo Asamblea del Reino de Dios de Troy. Gloria a Dios. Así que me pueden escribir o mandarme un mensaje, si usted no está de acuerdo, si a usted le parece otra cosa, si usted nos trae luz compartiendo un argumento o un versículo bíblico que quizás nosotros no hemos considerado bien. Entonces siempre estamos abiertos para recibir todo tipo de argumento, todo tipo de interpretación, pero siempre apreciamos que sea basado en la Escritura, con la palabra de Dios como fundamento. Así que vamos a leer en este capítulo 16, el verso 22, el verso 19, vamos a comenzar en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran sima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano entonces Oscar que nos dirija en una breve oración, por favor. Gracias, Señor. Amado Dios. Sí, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Tu siervo, Padre, con tu palabra y sabiduría. Gracias, Señor. Y a tu pueblo, Señor mi Dios, que sí, vamos a escuchar Señor. Tu palabra, vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar, Señor mi Dios. Gracias, la sabiduría Señor. tuya, Jesús. Háblalos en este día. Sí, Señor Jesús. Y llévalos a tu presencia con esa palabra tuya. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Como les decía, este tema para muchos es controversial. Para lo que conocemos la Escritura desde la vista o la perspectiva evangélica, no hay ninguna controversia. Entendemos que lo que dice la palabra de Dios es sí y amén.
Amén. Entonces, aquí encontramos algo bien claro de parte de nuestro Señor Jesús, y dándonos una respuesta a nosotros, que quizás no lo teníamos claro este asunto, y a muchísimas personas que de repente no comprenden qué es lo que sucede después de la muerte. ¿Verdad que ese es un tema que ha inquietado a las personas, al mundo entero, al ser humano, desde que se tiene uso de razón? ¿Por qué? Porque es totalmente desconocido para las personas, para el ser humano, qué es lo que sucede cuando se cesan las funciones de nuestro cuerpo. A eso se le llama muerte, la muerte física, de esa estamos hablando. Entonces, ahí hay una gran controversia, y a lo largo de la historia de la iglesia también ha existido esta controversia. Hoy en día hay algunas denominaciones, algunas, yo le llamo sectas, algunas organizaciones cristianas, y otras que no son realmente cristianas, pero que postulan, ¿verdad?, que cuando el hombre muere, entonces no sucede más nada que la muerte, se cierran los ojos y ya está, nada más pasa, ¿sí? Entonces, algunos proponen o creen que sí, que un día vamos a resucitar todos de entre los muertos, y entonces allí será el juicio. La Biblia dice precisamente con respecto a este juicio y con respecto a la muerte, que está designado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la misma Escritura nos habla y nos dice qué es lo que sucede después de la muerte. Viene el juicio, pero muere una sola vez. Esto da por tierra, lo agrego de paso, con aquella teoría, ¿verdad?, que proponen también algunas sectas orientales, ¿verdad? Y no solamente sectas, sino religiones orientales, donde creen en la reencarnación. Es un error total, es una enseñanza o una doctrina completamente diabólica, que propone que cuando un ser humano muere, o cualquier ser vivo muere, esa alma que tiene, ¿verdad?, se va a reencarnar en otro ser vivo. Y entonces, de esa manera, a través de ciertas etapas y ciclos que esa alma va dando, ¿verdad?, a lo largo de las diferentes vidas que va teniendo en diferentes formas de existencia como ser humano o como de otra manera, entonces va a ir purgando sus pecados, va a ir perfeccionándose, va a ir mejorando hasta llegar a un punto de perfección, y ahí se va a detener el ciclo. Es una doctrina diabólica completamente y que contraría la palabra de Dios. Repito, está preparado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Entonces, ahora el tema pasa por dilucidar qué es lo que sucede después de la muerte. ¿Qué enseña la Biblia acerca de lo que pasa después que alguien muere? Puede morir, todos vamos a morir, vamos a dejarlo planteado desde el comienzo, a menos que el Señor Jesucristo venga antes y nos bendiga, ¿verdad?, con esa resurrección para los que están muertos, y la transformación en el glorioso arrebatamiento, en donde sí vamos entonces a cambiar nuestra condición si estamos presentes en ese glorioso día de la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Entonces, no vamos a tocar ese punto ahora, sencillamente nos vamos a enfocar en lo que es el Hades, ¿verdad? Algunos lo llaman infierno. El Hades es una palabra griega que significa sepulcro. En el hebreo se lo encuentra como Seol, es la palabra en hebreo. Todos sabemos que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrita en hebreo. El Antiguo Pacto, entonces, encontramos solo algunos pocos pasajes en arameo. Estoy hablando de los escritos originales, pero la mayoría es en hebreo. En hebreo, la palabra sepulcro es Seol. En el griego, el idioma en el cual nosotros encontramos, ¿verdad?, los primeros escritos de los apóstoles, lo conocemos nosotros como el Nuevo Testamento,
ha sido escrito en su totalidad en griego, a excepción de algunas palabras, por ejemplo, que mencionó el Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? No nos vamos a ocupar ahora, pero básicamente el griego es el lenguaje del Nuevo Testamento. Y la palabra para sepulcro es precisamente Hades. Entonces, aquí, con base en esto que esta enseñanza para nosotros que nos dejó el Señor Jesucristo, que no es una parábola como algunos suponen que es. Fíjese que acá el Señor Jesús comienza este relato, ¿verdad?, de un suceso del cual probablemente él era testigo y lo conocía muy bien porque él sabe todas las cosas. Y aquí nos dice en el verso 19 que había un hombre rico y que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Uno cuando lee este primer verso puede suponer de que comienza un evento, un relato, una historia, una parábola más de las que nos tiene acostumbrado el Señor Jesús y los tenía acostumbrado a sus discípulos en aquella época para ilustrar una enseñanza. Pero el verso 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro. Aquí encontramos entonces un nombre propio, Lázaro. O sea, que ya no se trata de una mera parábola, se trata de una historia real, de un suceso. No solamente menciona aquí la condición de este hombre que era mendigo, sino que su nombre era Lázaro. Si hubiese sido una parábola más, entonces no habría necesidad de mencionar el nombre propio de este que experimentó o que es partícipe en esta historia o en este evento. Gloria a Dios. Pero nos muestra, si usted puso atención a la lectura, y yo le recomiendo que lo lea también con detenimiento en su hogar, de que el hombre rico ahora, luego de que murió, al igual que Lázaro, el mendigo, dice la Escritura de que despierta de un breve sueño, no nos dice acá de que en el Hades, dice... Voy a leer el verso 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. O sea que después de la muerte, la Biblia nos enseña, esta enseñanza del Señor Jesús nos enseña de que hay vida. De que hay vida después de la muerte, que no todas las cosas se terminan en esta vida, de que podemos esperar una vida más allá, de que debemos esperarla y que tenemos que tener la certeza, la seguridad de que nos llega la muerte como a todos nos va a llegar en algún momento, pero que ese evento de la muerte no sea más que una puerta a una bendición eterna, que sea una puerta para la eternidad con Dios. Y los hijos de Dios sabemos muy bien esto, que tenemos garantía y seguridad por la palabra del Señor, que una vez que experimentemos esto, que vamos a experimentar todos, la muerte, nuestros ojos no se van a abrir como se abrieron los ojos de este rico de la historia en el lugar de tormento, sino que nuestros ojos se van a abrir en la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero, todo por obra y gracia del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos con fe a esta promesa, con seguridad. Por eso el Señor Jesús la deja acá bien explicada, para que todos no nos confundamos. Y también aquellos amigos que quizás no comparten este punto de vista, como dije, iglesias, denominaciones, organizaciones que no creen en la vida del alma, de que el alma, ¿verdad?, se proyecta a una vida más allá, entonces puedan leer esto y darse cuenta que esto es irrefutable. Este es un pasaje que el mismo Señor Jesús dejó y no se basaría él nunca en algo que no es correcto para ilustrar una enseñanza. Jesús nunca usaría,
verdad, como un truco o algo para ilustrar una verdad eterna y de esa forma tratar de convencer a sus oyentes. No, la palabra del Señor Jesús era así y amén. Y si Él dijo que era así, así es. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, la muerte, como la entendemos, ¿verdad? Y las Escrituras nos lo revelan, es una separación. Es una separación. ¿De qué? De los que estamos vivos con aquellos que fallecen, que pasan por esa experiencia. Pero cuando aquel que fallece, como lo vemos en la parábola, no queda en un limbo, no queda en un lugar indeterminado, que va a uno de estos dos lugares nada más. A un lugar que es un lugar de tormento y a otro lugar que acá lo tenemos en este gráfico ilustrado como la sección B, que es el seno de Abraham. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito con brevedad, porque este es un tema muy extenso, profundo, y entonces lo que queremos hacer es que tengamos un entendimiento claro acerca de lo que realmente es el Hades. Una vez más decimos, Hades equivale a sepulcro, es un sepulcro, pero también la definición de la palabra Hades nos muestra que es más que un sepulcro, es un lugar o morada de los almas de aquellos que han pasado por la muerte. Amén. Entonces, nos vamos a uno de estos dos lugares en el caso de que nos toque partir. Pero ahora yo tengo que ir haciendo una salvedad y una explicación acerca de otros versículos para comprender mejor exactamente qué nos toca a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia nos dice de que la muerte es la separación. Tengo algunos versículos, no los voy a leer todos, voy a tratar de ser breve. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 21 y 22. Nos dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Decimos este versículo para que comprendamos que tenemos un alma. Amén. Que cuando nuestro cuerpo muere, el alma sale del cuerpo. Para nuestros amigos adventistas del séptimo día, para otros hermanos que no creen, ¿verdad?, en la existencia del alma, aquí encontramos en este verso que el alma del niño volvió a él y resucitó. Cuando el niño de que nos habla acá, Primera de Reyes, capítulo 17, murió, dice la Escritura que se le sale el alma. Pero cuando Elías ora por el niño, el alma vuelve a él. Amén. Así que vemos algunos versos que las Escrituras nos dejan claramente expuesto que existe el alma. Amén. Amén. El alma existe y existe el espíritu. Nosotros somos, lo explicamos muchas veces esto, somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Recuerden el versículo aquel del apóstol Pablo que nos recomienda, dice que guardaos irreprensibles todo vuestro ser para la venida del Señor Jesucristo, todo vuestro ser, y comienza diciendo espíritu, alma y cuerpo. Amén. Guardándolo irreprensible para la venida del Señor Jesús. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. No nos vamos ahora a enfocar en cada una de estas áreas. Estamos hablando de lo que sucede con el alma después de la muerte y hasta ahí vamos a estar analizando. Pero quisiera decirle, para que todos conozcamos y tengamos claramente para qué sirve cada una de estas cosas. Espíritu, el espíritu humano que Dios nos ha dado a través del soplo de vida que le ha dado a nuestros primeros padres, ese es el espíritu humano. Entonces es algo que está en lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Es el espíritu humano. No confundir con espíritu de otro tipo. Hay muchas clases de espíritus. Los ángeles de Dios son espíritus, pero el espíritu humano es diferente a un espíritu angelical. También es diferente a un espíritu del enemigo, espíritu inmundo, porque los espíritus inmundos son espíritus caídos, ¿sí?
que eran parte del reino de Dios, pero que junto con la caída de Satanás, ellos se transformaron en espíritus impuros, sucios, inmundos, también los menciona la palabra de Dios. Pero no debemos de confundir esto con el espíritu humano. El espíritu humano es el espíritu que tenemos dentro todos. ¿Puede decir conmigo, yo tengo un espíritu humano dentro mío? Amén, gloria a Dios, gracias hermano. Entonces tenemos este espíritu humano. ¿Para qué sirve el espíritu humano? Entre tantas cosas, ¿verdad? Podríamos decir lo principal, que al gozar nosotros de este espíritu humano, tenemos como seres humanos la capacidad de relacionarnos con otros espíritus. Amén. Especialmente tenemos la capacidad, por tener un espíritu dentro nuestro, humano, la capacidad de relacionarnos con el Espíritu de Dios. Amén. Si no tuviéramos ese espíritu humano dentro nuestro, no sería posible relacionarnos con Dios. No se trata, lo que estamos haciendo aquí, de una religión, se trata de una relación. De una relación entre Dios y el hombre, que se puede dar a través de esta comunicación entre espíritus. El espíritu del hombre se relaciona con el espíritu de Dios. Entonces el espíritu de Dios se relaciona con el espíritu del hombre. Cuando recibimos a Cristo, y esto lo vamos a entender todo, el espíritu de Dios, el espíritu del Señor Jesucristo, entra en nosotros. Y al entrar en nosotros, entra en contacto con nuestro espíritu humano, porque nosotros decidimos recibir al Señor Jesús, abrirle la puerta de nuestra alma, abrirnos al Señor Jesús, y entonces Él entra, porque Él siempre está a la puerta y llama, pero llama, amén. Y si Él entra, el mismo el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, que si Él entra, entonces Él llama y entra para hacer fiesta, para cenar con nosotros, para provocar una bendición, un avivamiento de ese espíritu hasta allí caído. Amén. Porque antes de recibir a Cristo, nosotros, ese espíritu estaba caído. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que ese espíritu humano, antes de conocer al Señor, no gozaba, ¿sí?, de libertad, no gozaba de la verdadera vida que el espíritu humano fue diseñado para gozar. Gozaba solamente de una vida que nos permitía a nosotros respirar, vivir, tener ánimo, levantarnos por la mañana, ir a trabajar y vivir lo que se vive con regularidad. Pero esas cosas no provocan la verdadera satisfacción y felicidad para el cual Dios diseñó al ser humano. Lo único que puede satisfacer el corazón del hombre, lo único que puede llenar el espíritu del hombre, lo único que puede hacerlo feliz es la presencia del Espíritu de Dios en su interior, en su espíritu. Y ese espíritu es espíritu de vida, es el espíritu del Señor Jesucristo. Si no, no se vive la verdadera vida. Era lo que nos pasaba antes de conocer al Señor, ¿se acuerdan? Luchábamos, trabajábamos, íbamos, veníamos, decidíamos por nuestra cuenta, y así a muchos de nosotros nos iba. Amén. Pero un día recibimos a Cristo, ese espíritu humano fue vivificado. Amén. Diga conmigo, vivificado. Eso significa recibió vida, ¿sí? La vida de Dios. Ahora nosotros, por gracia y misericordia de Dios, gozamos de esa vida en nuestro interior. Y eso se refleja en lo exterior. Pero vamos a ir por partes. Pero también tenemos un alma, ¿sí? El espíritu sirve para muchas otras cosas, ahí nos vamos a detener. Pero tenemos un alma humana también. Humana, amén. Que encontramos esa definición del alma a lo largo de la Escritura también con un sinónimo, que no parece un sinónimo, pero en la Biblia, esto es lenguaje bíblico,
para el término alma también lo encontramos como el corazón del hombre. Amén. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra corazón, puede entender, comprender de que se está refiriendo al alma. Amén. Al alma del ser humano. Por eso muchos dicen, tengo el corazón roto. ¿Cuántos tienen el corazón roto porque ha sufrido alguna situación que ha provocado un dolor intenso en su alma? ¿Sí? En su alma, no en su espíritu. Amén. Porque el alma se puede lastimar, el alma se puede dañar, puede estar herida, puede tener cicatrices, etcétera, etcétera. Porque el alma es el asiento de nuestras emociones. Amén. Las emociones, Dios nos creó para ser seres también emocionales. Pero nunca Dios nos creó con esas emociones y con esa alma para que nosotros vivamos por el alma, para que nosotros nos guiemos por esas emociones. Porque el que se guía por emociones está perdido. Aleluya. Las emociones, ¿qué son, pastor? Las emociones son esos sentimientos que vienen de acuerdo a las circunstancias que estamos atravesando en esta vida. Si las cosas nos van bien, nos sentimos felices, contentos, nos reímos, ¿sí? Ahora, si las cosas no van tan bien, entonces nos sentimos tristes, apesadumbrados, algunos angustiados, otros desesperados. Eso son emociones del alma. El alma se puede enfermar de esas emociones también. Cuando alguien, ¿verdad?, no sabe guiarse por el espíritu, sino que se guía por el alma, entonces pasa a ser un ser emocional, que se guía solo por emociones. Si lo saludaron, se siente contento. Si no lo llamaron, se está triste. Todas esas personas emocionales, yo les llamo almáticas. ¿Conoce usted alguno de que se enojó por cualquier cosita? Si usted lo miró, interpreta que lo miró porque usted se está burlando de él o de ella. Si usted le dijo algo y lo toma mal, ¿verdad?, ya se molestó. Emocional, almático. La Biblia tiene una palabra para ese tipo de creyentes también. Carnales. Amén. Significa que se guían por el alma. Porque el alma se alimenta de solo emociones. Las emociones son la comida del alma. Cuando usted le alimenta al alma con emociones, siempre va a querer más. El alma siempre tiene más apetito, quiere más. Si usted le da cierta emoción, quiere más. Si usted maneja recio en la ruta y va a 120 kilómetros o a más de 100 millas por hora, ¿verdad? Entonces viene una emoción que es natural a todos los seres humanos. A algunos esa emoción les da temor, a otros esa emoción les causa el deseo de acelerar más. ¿No le pasó? Y usted se encuentra en una ruta, de repente, si le pasa de esa manera, manejando a 120, 130 millas por hora, y ahí se va a detener cuando lo agarra un policía. Amén. Entonces, el policía le corta la emoción satisfactoria, placentera que causa la velocidad. Con otra emoción negativa le pone un ticket. ¿Sí? Entonces, emociones. Y cuando uno se guía por las emociones, siempre se va a equivocar. Amén. Entonces, Dios nos quiere enseñar a nosotros que nos guiemos por las cosas del espíritu, no por las emociones. Porque las emociones son engañosas. Un día alguien le dice a usted, yo te quiero mucho, como le dijeron al Señor Jesús, oh, sana al Rey, y nomás unos días ya crucifícale. Yo te quiero mucho, pero mañana por X motivo ya dejó de quererle. Emociones. Y las emociones llevan a las personas, ¿verdad?, a justificar esos sentimientos que tienen. Te estoy diciendo la verdad. Yo te amo profundamente, intensamente. Jamás te voy a dejar. Pero resulta
que a la semana ya no está más a su lado. Y capaz que usted también puede reaccionar de la misma manera, porque si usted se maneja por emociones, es un ser emotivo. En otras palabras, bíblicamente, alguien carnal. Y la carnalidad no puede agradar a Dios, porque Dios no desea bajo ningún motivo o aspecto que nosotros nos manejemos o vivamos por las emociones. Porque las emociones nos hunden. Las emociones nos hacen perder la fe. Cuando alguien vive por las emociones, deja de confiar en Dios, porque las emociones lo único que hacen es que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean. Si el sol está muy radiante en nuestro día, entonces vamos a sentir cierta satisfacción y emoción positiva. Y Dios quiere enseñarnos que no solamente cuando el sol está muy brillante estemos felices y contentos, sino que estemos felices y contentos en la más profunda y grande de las tormentas que nos toque vivir. ¿Me explico? No nos debemos de guiar nunca por emociones, porque son engañosas, como lo es nuestro corazón, nuestra alma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Solo Dios conoce verdaderamente nuestros corazones. Nosotros aún no alcanzamos a comprender la dimensión o el alcance de nuestros engañosos corazones. Algunos son mentirosos, otros se angustian, otros se deprimen, otros son optimistas, y fíjese que estoy diciendo algo que puede sonar positivo, pero optimistas para todo, porque está también esa emoción negativa. Optimistas para todo, pero nosotros debemos de ser optimistas en el buen sentido de la palabra, optimistas con todo aquello que Dios nos prometió. Si Dios no le promete algo en la palabra, no lo crea. ¿Me explico? Con eso tenga la seguridad de que si Dios le promete algo en la palabra, eso se va a cumplir. Y ahí quedó, no tiene que preocuparse más. No tiene que perder el sueño por una situación que solo lo que quiere es desequilibrarle a usted. Amén. No nos debemos guiar nunca por las emociones. Si me aman, me aman. Si no me aman, no me aman. Si el hermano me llamó o no me llamó, es indistinto. Sabrá por qué el hermano no me pudo llamar. Si el hermano me contradijo, si el hermano no me saludó, si mi familiar no está feliz conmigo, no se preocupe usted. Solamente nosotros queremos estar bien con Dios. Amén. Y usted va a dar cuenta que si usted se enfoca en el punto correcto, estando bien con el Señor, las demás cosas se van a ir corrigiendo. Porque si a alguien no le caemos bien, por algún motivo debe de ser, y quizás es algo que nosotros tenemos que corregir en nosotros mismos. Porque es muy fácil para nuestra alma condenar a los demás. Los juicios o prejuicios nacen de nuestra alma. La palabra prejuicio significa juzgar con antelación algo de lo que todavía no hay prueba que sea así. Y eso es lo que comúnmente pasa con muchas personas y muchos creyentes. Son prejuiciosos, enjuician a los demás con apresuramiento. Amén. Eso es provocado por el alma. El alma. Oh no, ese hermano esto, no aquel hermano lo otro. Momento, oremos por los hermanos que están en algún problema. Amén. Oremos por ellos. Dios es poderoso para levantarnos, porque Dios levanta lo que se humilla, pero Dios somete y hunde a aquellos que es soberbio. Amén. Tengamos esto como un principio que el mundo desprecia,
pero que nosotros debemos de tenerlo bien en claro, que lo que se humilla será exaltado, pero lo que se exalta será humillado. Así que no perdamos nunca la compostura, no perdamos el lugar que Dios nos dio. Amén. Nunca tengamos un concepto más alto del que debemos de tener de nosotros mismos. Usted siempre va a encontrar que hay alguien más sabio que usted, más inteligente, más fuerte, más lindo, más linda. Siempre hay personas mejores que nosotros. Amén. No esté pensando de que usted es la persona, el mero mero, la mera mera, si se podría decir de esto, ¿verdad? De esa manera, que usted está en la cumbre. Dios sabe cómo derribar lo que se alza. Y la caída para muchas de esas personas es muy triste. Dios quiera que no le pase a ningún creyente, porque sería una vergüenza y un mal testimonio para el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando del alma para comprender a dónde va esa alma. Al Hades. Pero hay dos lugares. En el Antiguo Testamento, y Jesús da esta ilustración en el Antiguo Pacto, bajo el Antiguo Pacto, recordemos que Jesús vino con ese propósito de morir por nosotros, de establecer un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que establece Él con su propia sangre, con su propia vida ofrecida en la cruz, muriendo por todos nosotros. Ahí comienza un nuevo pacto de Dios con el hombre. A través de ese nuevo pacto nosotros podemos ser salvos, creyendo de que Él murió en la cruz en nuestro lugar y pagó por todos nuestros pecados. Pero en la antigüedad, antes de que Jesús muriese, cuando Él relata esta historia, entonces el Hades estaba compuesto de estos dos lugares: un lugar de tormento y un lugar de consuelo. En el lugar de tormento, el personaje de nuestra historia, el rico, estaba allí, atormentado en una llama. Existe ese lugar. Amén. Pero por otro lado, entonces Lázaro, el mendigo, estaba en el lugar de consuelo, también conocido en esta historia como el seno de Abraham. En el seno de Abraham él estaba disfrutando. Y el rico vio, ¿sí? Como que alguien mira para arriba y vio allá arriba que estaba, ¿verdad?, Lázaro gozando, disfrutando de ese momento, de ese lugar. Porque a ese lugar, al lugar de consuelo, ¿verdad?, iba el alma de todos aquellos que bien habían servido al Señor en el Antiguo Pacto. Los profetas, los buenos reyes de Israel, los verdaderos siervos del Señor, las siervas de Dios, todos estaban allí esperando. Amén. Esperando. Antes de continuar, yo quiero decir una palabra con respecto a la espera. En términos eternos, la espera es mucho y es nada. Porque en la eternidad no existe el tiempo. ¿Me explico? No existe el tiempo en la eternidad. Dios es eterno, para Él no existe el tiempo. En la eternidad no pasan los años, no pasan las horas, ni los minutos, ni los segundos. ¿Sí? Para que nosotros vayamos ubicando nuestra mente en este plano. No pasaban los minutos de tormento para el rico. El tormento era continuo. No había break ahí. ¿Sí? No pasaba el tiempo para Lázaro, el mendigo. Ahí estaba. Pero era una espera. Era como esperar que se concretara algo. ¿Y qué era lo que estaban esperando? Estaba esperando, ¿verdad?, de que se cambiara, ¿verdad?, esa relación de Dios con los hombres y los hombres con Dios. Y ya dijimos que era lo que cambiaba esa situación.
Esa situación fue cambiada por la cruz. Amén. Resta decir de que en el antiguo pacto aquellos que estaban en el lugar de bendición o de consuelo eran aquellos que habían amado a Dios obedeciendo a los mandamientos de Dios. En la obediencia hay bendición. Este Lázaro, si bien era un mendigo, podemos estar seguros que era alguien que amaba a Dios. Podemos estar seguros que era alguien que obedecía a Dios. En la obediencia hay bendición. En el nuevo pacto somos salvos por gracia, no por obedecer. Tengo que decirlo. Amén. Pero los obedientes van a ser obedientes porque han sido salvos. Las personas salvas van a obedecer porque tienen una nueva naturaleza. No puede existir un salvo desobediente. ¿Me explico? Si usted es desobediente, entonces empiece a analizar su condición delante de Dios. A Dios no le agrada la desobediencia. Y es propio de la naturaleza caída la desobediencia. Desobedecer los mandamientos de Dios es pecado. Si alguien vive en el pecado, no espere salvación. No espere salvación. Porque el cielo no está preparado para los desobedientes, para los pecadores. El cielo está preparado por aquellos que han creído en Jesucristo y ahora entonces tienen un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús. Han nacido de nuevo. Amén. Quien no nace de nuevo no va a entrar al cielo. Esto lo tenemos que decir, le guste o no le guste a quien sea, porque lo dice la Biblia. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre obediente. Os es necesario nacer de nuevo. Si Nicodemo moría en ese lugar, él iba a ir acá, al lugar de consuelo. Pero ese es el destino de los pecadores que no se han arrepentido y no han sido obedientes en el antiguo pacto, el lugar de tormento, a donde estaba el rico. El rico que nunca había querido ayudar a este mendigo, que hacía banquetes con esplendidez cada día, que comía hasta el hartazgo, que no se preocupaba por nadie, era egoísta. ¿Sí? El egoísmo lo llevaba a él a mirarse a sí mismo, satisfacer sus deseos personales y nada más. No le importaba lo que sucedía alrededor de él. No le importaba de sus hijos, ni le importaba de su familia, ni le importaba mucho menos de su vecino, no le importaba de su país, no le importaba nada de nadie. Solo él era el centro de su vida. Eso se llama egocentrismo. Era un ególatra. Se amaba a sí mismo y nada más. Si decía que amaba a alguien, era con ese corazón engañoso y mentiroso. Porque la gente, ¿verdad?, que es engañosa y mentirosa, dice que ama para tratar de obtener alguna ventaja sobre los demás. Porque cuando deja de obtener una ventaja, inmediatamente revela su verdadero carácter. ¿Me estoy explicando? Cuando deja de obtener una ventaja de alguien, revela su carácter, muestra las uñas. No te amé nunca a ti. Vete de mi vida. ¿Sí? Era mentira. Propio del corazón caído. Así actúa la persona, ¿verdad?, que va a ser destinada para ese lugar de tormento. Ese lugar de tormento existe hasta el día de hoy. Pero lo que no existe en ese lugar hasta el día de hoy es esto. Vamos a mirar algunos versos más. Tenía varios versos para compartir, pero la hora pasa rápidamente. Gloria a Dios. Quiero leer un verso nomás. Lucas 23, 43. Si alguno lo tiene, me ayuda, por favor.
Lucas 23, si lo encuentra antes que yo, gloria a Dios, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, ¿a quién le dijo esto? Te digo, ¿a quién? Al que estaba crucificado con él. Al que por lo general le llaman al ladrón bueno. No hay ningún ladrón bueno, ¿no? Pero bueno, era un hombre que no era bueno realmente, pero tenía fe. Porque creyó en Jesús. Pero el que estaba del otro lado no creía en Jesús, maldecía, etc. No vamos a ocuparnos de ahora, pero Jesús le hace una promesa: de cierto a ti te digo, o te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. Los adventistas y otros que no creen en el alma cambian este versículo. Y lo que llegan a decir es, y han cambiado en sus propias Biblias, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una propia versión hecha por ellos, para acomodarla a sus doctrinas, obviamente. Dicen ellos que acá Jesús lo que dijo era: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, en alguna oportunidad, en un tiempo. Cambiándole el sentido al verso. Sí, mi hermano. Él es el único que está en este momento en el paraíso. ¿Cómo? Él es el único que está en el paraíso en este momento. ¿Quién? El ladrón. El ladrón, sí. Ahora vamos a abundar en un poquito más si el tiempo nos da. Pero lo que quiero mostrar es la falsedad en la que pueden incurrir algunas sectas torciendo la Escritura, eliminando la palabra que y poniendo una coma, haciendo decir a la Biblia lo que no dice, lo que el Señor Jesús nunca dijo. La Biblia nos dice: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿En dónde? En ese lugar. Porque hasta ese momento seguían yendo, en este lugar, me equivoqué. En el lugar de consuelo. Entonces, ellos, como no creen en el alma, entonces tienen que acomodar este versículo, haciéndolo decir lo que no dice. Y entonces ellos cambian, eliminando la palabra que, y entonces dice, de cierto te digo, coma, ponen una coma ahí, ¿sí? Hoy estarás. Te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si usted lo tiene en su Biblia, lo está viendo, lo va a comprender mejor. Cómo algunos llegan a manipular las Escrituras para defender lo indefendible. Porque la Biblia nos demuestra de Génesis al Apocalipsis que sí hay un alma que subsiste después de la muerte. Tendríamos decenas de versículos para compartir, pero por razón de tiempo no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestra de que el ladrón bueno, por así decirle, entonces fue en ese día al lugar de consuelo, al seno de Abraham, porque el Señor se lo prometió. Gloria a Dios. La Biblia también nos muestra, voy a leer algunos versos más, de que ya en el antiguo pacto creían en una resurrección. Fíjese en el libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? También dice el Salmo 16:10, que es un salmo mesiánico. Mesiánico significa que hace referencia al Señor Jesús. No dejarás mi alma en el Seol, hablando de que el alma del Señor no sería dejada en el Seol. Amén. El Salmo 49:15 dice: Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y así muchísimos
versos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 31, el apóstol Pablo habló de la resurrección de Cristo, diciendo que su alma no fue dejada en el Hades. Amén. No fue dejada en el Hades. También dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a buscarlo, la hora se me va, pero vamos a estar analizando brevemente esto. Efesios capítulo 4, el verso 8, dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, hablando de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. Pero lo que nos enfocamos es en esto, de que él había descendido a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el Hades. No era un mero sepulcro, como dicen los adventistas, que va a parar un cuerpo y ahí quedó. Amén. En las partes más bajas de la tierra, nadie ha cavado tan profundo para depositar un muerto. Pero sí el alma está alojada en ese lugar. En esa época, el que moría con fe iba acá. El que moría en impiedad, al lugar de tormento. Amén. Gloria a Dios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su alma descendió a las partes más profundas de la tierra. Su cuerpo quedó en el sepulcro, donde lo sepultaron, donde lo depositaron. Pero su alma fue a las partes más profundas de la tierra, dice la Escritura. Y entonces allí él fue y ¿qué hizo? Dice la Escritura que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, muerto en la carne, escuche, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados a los que le predicó el Señor? Estos. A ese lugar fue. Jesús no fue al lugar de tormento, como algunos también mal enseñan. Yo he escuchado hasta pastores predicar de que Jesús fue al infierno. También conocido ese lugar como infierno. Infierno de la palabra en latín infernus, un lugar de tormenta en el fuego. Entonces, algunos predican de que Jesús descendió a ese lugar de tormento. No, Jesús no fue a predicar a los que ya estaban juzgados. Está preparado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ese interín entre la muerte y el juicio es eternidad, no existe el tiempo. Amén. Ya ellos están en ese lugar como el que espera que se realice la sentencia de muerte en un lugar en las cárceles aquí en Estados Unidos, en algunos estados que hay pena de muerte. Mandan a esos condenados a lo que se llama el patíbulo. ¿Escuchó hablar de eso? Patíbulo. Los últimos días de su vida antes de ser ejecutados las pasan en el patíbulo. Están ahí, solitos, para que reflexionen, pueden pedir asistencia religiosa, a ver si en alguna manera el temor, el terror, el horror a la muerte les permite afrontar ese momento crucial en cada ser de dejar esta existencia a ellos con algún poquito de paz,
por lo menos acá. Porque si no se han arrepentido y han recibido a Jesús, entonces esto es lo único que queda. Amén. Ahora entonces Jesús no fue a sufrir ahí nuestros pecados, ya lo sufrió en la cruz. Mal predican y mal enseñan líderes religiosos que Jesús fue atormentado por el diablo en el infierno. Imagínense al diablo atormentando a Jesús en el infierno. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Él le pisó la cabeza. Él está herido de muerte. Él lo único que está esperando, lo que está pasando, es que el Señor Jesús regrese y Él completamente sea juzgado y arrojado al verdadero infierno, que es el lago de fuego. Ese es el lugar para Satanás y todos sus demonios. Amén. Entonces, tenemos que nosotros aprender a interpretar bien la Escritura. Porque puede decir, oh, ese hombre sabe tanto. Ese predicador que veo en la TV, ese predicador que sale, ese pastor en YouTube, muchos me gustan, millones de likes. Pero enseñan mal. Desvían a mucha gente. Son dañinos. Amén. No es ninguna crítica hacia esas personas. Lamentablemente sé que muchos caen en ese error por ignorancia. No porque sean malos. Amén. Ignorancia porque no han aprendido o porque no han querido aprender. Porque alguien quizás se acercó a ellos y ahí sí tienen una responsabilidad grande y les dijo, no es correcto lo que usted está predicando o enseñando. Dijo, ¿y tú qué sabes? Yo estudié, yo sé mucho, yo tengo revelación divina. Hay mucha gente que reacciona de esa manera cuando usted le quiere decir algo. Y entonces es inútil. Ellos van a tener que dar cuenta de lo que realmente han sido conscientes de lo que han enseñado. Amén. Gloria a Dios. Entonces el tema está de que subiendo a lo alto, el Señor llevó cautivo a la cautividad. ¿Cautividad por qué? ¿Qué es algo cautivo? Algo que está guardado. Algo que está ahí detenido, encerrado. Estas almas, la de los profetas, la de Abraham, la de todos los santos del antiguo pacto, los profetas, los patriarcas, todos los hombres y mujeres de Dios, hasta ese momento de la cruz, incluyendo al ladrón bueno de la cruz, ahí estaba. Y el Señor fue a aquel lugar y predicó. No dio un speech, no dio un sermón, no dijo nada más. Aquí estoy. Ya pagué por todos los pecados en la cruz. Por eso hoy ustedes aquí ya no van a estar más. Los voy a llevar de este lugar, los voy a alzar a lo alto y en la misma presencia de Dios van a estar en sus almas por la eternidad. Aleluya. Amén. Entonces, este lugar quedó vacío, esta mitad del Hades, por ilustrarlo de esa manera. ¿Qué quiere decirnos eso? De que al Hades ya no va nadie hoy en día que muere cristiano. Los cristianos que nos toque morir a nosotros o los que han muerto después de Cristo van directamente al paraíso de Dios. Amén. ¿Vale la pena creer en Cristo? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena haber dado todo nuestro corazón al Señor? Dar todo el corazón es algo importante. Es dar lo que más consideramos, lo más valioso que tenemos, nuestra vida. Amén. No son palabras para ser dichas a la ligera o decirlas apresuradamente y después cuando llega la hora de la hora desdecirse, avergonzarse, renunciar.
dar marcha atrás, retroceder, apostatar de la fe. Cuando alguien recibe a Jesús y le da completamente su vida de verdad, lo hace en su totalidad. No se reserva nada para sí. Amén. No quiere nada para sí. No quiere vivir más para sí mismo. Quiere vivir para Dios. ¿Cómo le cuesta al alma eso, verdad? Amén. Pero bueno, aquí fue esta cautividad que estaba allí detenida, está ahora en la presencia de Dios. Al igual que cualquiera de nosotros, si nos toca partir de esta vida, nos vamos a aquel lugar. Pero los que no, todavía hay lugarcito allí. Y diría que hay más lugar. Porque esto ya está vacío, imagínense. Esto ya puede llenarse más, ¿verdad? Y aparte, no hay dimensiones físicas en aquel lugar, porque eso es espiritual. Amén. Ahí puede haber 10.000 millones de almas. Y van a ocupar el mismo centímetro cuadrado. Me estoy explicando. Pero en medio del fuego. Así que esto es cosa seria. La Escritura nos muestra la importancia de creer en Cristo, pero también nos muestra la importancia de morir en Cristo. Nadie tiene la vida comprada, mi hermano, mi hermana. Amén. Nadie. Podemos salir de acá, tantas cosas pueden suceder. De tantos peligros nos ha librado Dios a nosotros. Accidentes en el camino, situaciones que a otros les lleva la vida, pero a usted y a mí todavía no. Enfermedades mortales, cosas, eventos que nos ha tocado vivir a lo largo de esta vida y donde la mano de Dios siempre nos guardó. Usted dirá, ¿y por qué nos guardó, pastor? Yo tengo una explicación que para algunos no puede caer bien o no. Porque todavía no estábamos preparados. ¿Cuántos alaban al Señor? Todavía no estábamos preparados. El apóstol Pablo quería estar con Cristo. Él quería estar con Él. Pero él comprendía que todavía no era el momento, que tenía algo más que hacer. ¿Nosotros queremos estar con el Señor o seguir viviendo en esta vida? Cuando nosotros decidimos estar con el Señor, es una muestra de fe inalterable de que en esta vida no nos enamora nada, de que no hay motivo para vivir esta vida tan peligrosa, tan inmoral, tan sucia, en este mundo tan perverso. Si nosotros se nos abriera bien el entendimiento a lo que es este mundo manchado por el pecado, si se nos abriera el entendimiento y se nos revelara lo que hay en nuestro corazón, en ese corazón malo, entonces inmediatamente desearíamos estar con Cristo. Amén. Amén. Pero no porque nos vamos a quitar la vida nosotros, no, sino que vamos a esperar el tiempo, el momento que Dios tiene para nosotros, que siempre es el mejor momento. ¿Y por qué no esperar el regreso y la venida del Señor Jesús, que viene pronto? Amén. Yo creo totalmente en las promesas de Dios. No hay algunas que creo y otras no creo. Si la Biblia lo dice, es verdad. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versos 2 y 3.
Al Padre le dijo en esa famosa oración intercesora de Juan capítulo 17, en el verso 24, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ese es el deseo del Señor, que tú y yo estemos con Él. ¿Quién gana esa batalla? ¿El deseo nuestro de permanecer vivos en esta vida o el deseo de Dios, del Señor, que nos está anhelando allí? Amén. ¿Dónde quiere usted estar parado? Decisión difícil, ¿no? Porque es necesario estar ausentes del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, el verso del 5 al 8, le recomiendo leer si usted apunta. Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando alguien deja de estar ausente de este cuerpo, está presente en el Señor. Porque aquí Pablo le está hablando a creyentes, a los corintios creyentes. No le está hablando al mundo. Amén. Usted vio que la mayor parte de la gente del mundo dice, murió alguien, ¿verdad? Y dice, ya hay un angelito allá arriba que nos está cuidando. Qué buena intención y qué buen deseo se tiene, ¿verdad? Pero ¿será realmente así? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Nadie puede juzgar a nadie. Amén. Si murió en Cristo, tenemos esa garantía y esa seguridad. Sabemos de que los que mueren en Cristo están con el Señor. Ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Amén. Pero no tenemos un angelito más que nos cuide y no solamente que nos cuida, nos vigila y nos ayuda desde el cielo. Es mentira, hermano, mentira. Es una expresión nacida, escuche esto, nacida del engañoso corazón humano, de la emoción, que quiere de que esa persona, ¿verdad? Que hasta en vida ni la quería. No la quería. Pero ahora como ya no está más, no hay por qué envidiarle. Ya no tiene más nada. Ya no tiene por qué odiarle, porque ya no le puede hacer más nada. Pero entonces la gente que es engañosa, el corazón engañoso, mentiroso, dice, oh, Dios la tenga o lo tenga en la gloria. ¿Sí? Yo tengo que decir esto, amiga, amigo que estás viendo, porque esta es la verdad que me enseña la Escritura. Puede caer a algunos bien, a otros mal. Yo entiendo y comprendo eso. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es olor de vida para vida, pero para muchos es olor de muerte para muerte. El Evangelio de Jesucristo a algunos les cae bien y lo reciben y se salvan, pero a otros les cae mal, lo rechazan y se pierden. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, tiempo pasado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Yo me quedo con las palabras de Jesús y no lo que mi engañoso corazón quiere creer. Amén. Recuerde, las emociones no nos llevan a ningún lado. Nos llevan al fracaso, a la destrucción, a la mentira, al engaño. Pero la verdad nos lleva al cielo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie, pero nadie, el camino, la verdad y la vida, nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí. Yo quiero ese camino. Yo quiero esa verdad. Estoy dispuesto, y lo digo hoy aquí, como ya lo dije un día, a dar mi vida por ti, Señor. Amén. Doy mi vida por el Señor. Que lo sepa el mundo, que lo sepa el mismo diablo.
El mismo diablo que nos quiere destruir debe de saber que un verdadero creyente no le teme a la muerte. Aleluya. No le tememos a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por Jesucristo. La muerte es un paso, es un sueño. Si nos toca morir en esta vida, abrimos nuestros ojos en la misma presencia de Dios. Ya no en un lugar de tormento, como el mundo a veces cree que no va a esperar y cree que por sus buenas obras o porque a veces se portan bien en la vida para hacer algo, olvidándose de todos los males que han causado y que nunca fueron ellos, nunca se arrepintieron de esos pecados y nunca esos pecados fueron lavados por la sangre de Jesús, y de esa manera se les cierran las puertas del cielo. Pero a los que han recibido a Jesús, la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. La sangre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Había muchas cosas más que podemos decir, como siempre, de las cosas de Dios. Solamente que queden claro que en el Hades hoy en día existe ese lugar, y es un lugar de tormento. Las almas de los que no creen en Dios, en el Señor Jesús, indefectiblemente van allí. Ahí no hay tranzas. No hay tranza. No sé si me explico la palabra tranza. No hay negocio. Ahí no hay dinero que pueda sacar a alguien de allí. No hay buenas obras que se hagan. No es que la familia hizo una misa para ver si sale de un purgatorio un alma. Y esa misma organización religiosa dice que hasta allí hay papas en ese lugar. ¿Qué queda para los demás católicos, no? Mire qué necedad pagar por una misa para sacar a alguien de ahí cuando están los papas con todos los millones que tienen, ¿no? Hermano querido, hay una sola verdad y está aquí. Aquí, la Biblia. Amén. Lamentablemente algunas cosas son muy tristes y tratamos de decirlas de alguna forma simpática. Pero la realidad es que es muy triste el que muere sin Cristo. Es una pena, un dolor profundo. Usted vio que el mundo llora a sus muertos, pero los cristianos lloramos de gozo, de alegría, porque sabemos que ya están con el Señor. Es otro el sentimiento que nos embarga. Está la separación natural del ser que amamos, pero sabemos que lo vamos a ver pronto. Amén, sí, Señor. Qué bueno. Amén. Los que caigan en el lugar de tormento, así como el rico, ahí se van a dar cuenta de las cosas. Alguien me dijo, yo solo puedo creer en Dios si lo veo. ¿Lo va a ver? Le dije, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Tenga la seguridad que lo va a ver. Pero espero que no sea demasiado tarde para usted y para verlo a Él. Recíbalo hoy en vida, porque después no hay más chance. No hay perdón después de la muerte. No hay arrepentimiento. El rico en ese lugar de tormento se arrepintió. Vela, Padre Abraham, envía a alguien, envía a Lázaro. Primero pidió que le mojara Lázaro en agua su dedo para ponerle él en sus labios, en su lengua. Estaba ardiendo en el fuego. Después pidió, manda a Lázaro, manda a alguien, a mi familia. ¿Se acordó de la familia? Ahí se acordó de todos. Tengo hermanos. Se acordó de los hermanos. En vida era ególatra. Ahí se le terminó el egoísmo. Ahí vino el arrepentimiento. ¿Y sabe qué más? Y con esto terminamos. Se transformó en un evangelista.
Él quería predicarle a la familia, quería predicarle a todo el mundo, pero no podía salir de él. Mira, aunque sea, manda a alguien de entre los muertos, le dijo, para que les hable y les diga. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Aunque alguno resucitare de los muertos, aún así no escucharán. Y fue lo que pasó. Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él sigue predicando el Evangelio de salvación a través de la iglesia. Y no lo creen. Y no lo creen. Gracias a Dios por los que hemos creído. Amén. Levanta tu mano y alaba a Dios. Dale gracias al Señor. Aleluya. Señor, gracias por la salvación. Dile así: gracias por la salvación. A lo mejor ya te olvidaste de dónde te sacó el Señor. Oh, santo es el Señor Jesús. ¿De dónde nos sacó el Señor? De muchos de nosotros, de un infierno en esta vida, de la angustia, depresión, sufrimiento, del pecado, de la inmoralidad, de la perdición, pero de ahí nos rescató el Señor con mano poderosa. De ahí nos sacó, ahí puso nuestros pies sobre la peña, puso un cántico nuevo en nuestras bocas. Ahora podemos alabar a Dios con libertad y darle gloria, honra, porque vivimos, porque lo sentimos en nuestro interior. Cristo vive en nosotros. Aleluya, aleluya, alaba a Dios, alábale, alábale, alábale. Oh, dale gloria, dale honra, aleluya. Si nos toca partir en cualquier momento, instante, estamos preparados. No porque nosotros hemos hecho muchas buenas obras, sino porque hubo uno que la hizo. Dio su vida por nosotros. Derramó su sangre. Fuimos lavados en esa sangre. Nuestros pecados fueron lavados. Nacimos de nuevo. Era algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, pero Él por amor y misericordia lo hizo. ¿Por qué, Señor? A veces le he preguntado: ¿por qué me salvaste a mí, Señor? Si había gente más buena que yo. Había gente mucho más buena que yo, sin embargo, muchos de ellos se perdieron. Les prediqué el Evangelio cuando me convertí, pero se perdieron. Pero Señor, a ti, Señor, te ha placido salvarme. A todos nosotros les ha placido el Señor salvarnos, y el por qué solo lo conoce Él. Gloria a Dios. No cuestionemos nada de Dios. No cuestionemos a Dios por tal o cual cosa. No aleguemos contra Dios. Aceptemos su plan y digamos: gracias porque tú me salvaste, Señor. Gracias por la salvación. Si hay alguna amiga, amigo que está viendo el video, reciba a Jesús. Él es la salvación. Sin recibir a Cristo en su corazón es imposible entrar al cielo. Si queremos ir a la eternidad con Dios, tenemos que hacerlo a través de Cristo. No es una religión, es una relación con Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo a través de Él podemos ser salvos. No existe la religión alguna sobre la faz de la tierra que nos pueda dar o garantizar salvación. Todo es mentira del diablo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Solo al Padre se llega por mí, aleluya. Solo por mí, aleluya. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Oremos por unos seres queridos que aún no conocen al Señor. Por hijos, por padres, hermanas, hermanos, familiares, amigas, amigos que no conocen al Señor. No callemos, hermanos, que nuestros labios se abran con la verdad divina. Digámosle que Dios los ama, que Jesucristo es el camino, Él es la salvación. Prediquemos el glorioso Evangelio de Jesús. Esa debe ser nuestra tarea, esa debe ser nuestra encomienda plena, constante, permanente. Predicar a Cristo y vivir para Dios.
Vivir como Dios quiere que vivamos, en santidad. Vivir como Él nos pide, vivir como Él nos ha llamado a vivir, porque hasta que no hasta que no empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos, no podemos tener garantía de ninguna salvación. Amén. A ese lugar no va a entrar cosa inmunda. La mentira no tiene cabida, el engaño. No hay cabida allí en el cielo para la mentira, el engaño, la hipocresía. No, la maldad no puede entrar. Todo eso al lugar de tormento. Pero un día glorioso el Señor Jesús ha de regresar y Él va a poner a sus ovejas de un lado y a los cabritos del otro, y a las ovejas la va a llevar a su redil, y a todo, y ahí se va a juzgar todas las cosas. El universo completo va a ser testigo de ese juicio final. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, habla del trono blanco, el juicio final. Y ahí todos los hechos cometidos por todos los seres humanos a lo largo de la historia del hombre, cada quien va a ser confrontado y allí va a tener que ser expuesto a lo que ha hecho. Ángeles, querubines, serafines, todo el mundo celestial va a estar presente. Los ojos de Dios van a estar expectantes, y allí el pecador, frente a ese trono celestial, a ese trono de gloria, va a ser confrontado con toda su vida de pecado. ¿Y qué va a suceder? Apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego preparado para Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Así que demos gracias a ese Dios. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, vamos a orar también ahora. Vamos a usar unos minutos para la oración. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por aquellos que le abren su corazón a Cristo, por aquellos que reciben a Jesús ahora. Recíbelo ahora. Dile, Señor Jesús, entra en mi corazón. No tiene más que desear la salvación, no tiene más que abrazar a Jesús. Él está allí donde tú estás. Él está allí en el living, en la cocina, en el auto donde vas manejando. Él está allí, el Señor Jesús. El Espíritu de Él está allí. Allí te toca ahora. Ahora se abre tu corazón. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Oh, ahora declaramos salud sobre los cuerpos enfermos. No importa el nombre de la enfermedad, la situación que tenga, declaramos salud ahora. Ato, ligo, reprendo y echo fuera el espíritu de enfermedad ahora. Diablo, suelta, diablo, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal ahora. En el nombre de Jesús, sal cáncer, sal ahora sida, sal enfermedad, ahora la opresión, depresión, esquizofrenia, problemas mentales, ahora suelta esa vida en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en el nombre de Jesús. Salvación, gracias, porque por los méritos tuyos, Señor Jesús, hemos sido curados. Por tu llaga, Señor, fuimos curados. Gracias. Amén y amén. Levanta la mano y dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Nos despedimos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos.